Buenas tardes. Esta es la parte del mensaje en su programa Jardines de Victoria. En esta tarde está predicando Félix Manuel Joche, de la Segunda Asamblea de Dios, con mi pastor Andrés Mejía. Vamos a empezar bajo el tema de la resurrección y también un poco sobre el tema de la semejanza. Dios se ha glorificado en este tema. Dios va a transformar vida en este momento. Dios va a utilizar palabra de vida a través de mí. Dios le va a mandar palabra a personas que lo necesitan a través del Espíritu Santo, que me va a usar como vaso. Vamos a encomendando a Dios, al Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios, por este momento que tú me has permitido aquí en este programa, Señor. Gracias, Señor, te pido, bendice a los directores de este canal, bendice a los directores de este programa, Señor. Bendice a Xiomara, bendice a Ariel, bendice al otro máster que trabaja aquí, Señor. En el nombre de Jesús lo bendigo por su vida, su familia, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios se encuentra en Mateo 28, del 1 al 10 y del 17 al 20. Se lee en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasado el sábado al amanecer del principio del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose se removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscan. Yo sé a quién buscan. El que de buscáis fue Jesucristo, el que murió en la cruz. Ya él resucitó, no está aquí, pues has resucitado. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a los discípulos: vosotros de Galilea, y veréis ya lo que has dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas buenas a los discípulos, Jesús le salió a él cuento: salven. Y ella, acercándose abrazándolo sus pies, y lo adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, y a dar las nuevas buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. El 17 dice: cuando lo vieron lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se le acercó y le habló diciendo: toda potestad que me he dado del cielo en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarde las cosas que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ya había resucitado, pero el Espíritu Santo me había dicho a mí, cuando estaba orando en mi labor, trabajando, me había dicho a mí: Félix, tú no puedes hablar de resurrección, tú no puedes hablar de la victoria que tuvo Cristo sin haber hablado del proceso. Y yo me quedo asombrado y digo: ¿cómo así? Mi hijo, ¿cómo tú puedes hablar de correr sin saber caminar? ¿Cómo tú puedes hablar de pelota cómo tú puedes hablar de firma sin haber jugado pelota? Yo digo, pero no estoy entendiendo. Óyeme, al pueblo háblele de lo primero que pasó, para que ellos entiendan
vino la victoria de Jesucristo. ¿Cómo así? Dije, pero dime, Espíritu Santo, eres tú que me está hablando. Y medio de llanto y de lloro, me dijo, sí, te estoy hablando. Y te estoy diciendo que le diga a mi pueblo lo primero que le pasó a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, para después de hablarle de la victoria que tuvo cuando murió. Porque la victoria es cuando Jesús murió en la cruz, que nos salvó del pecado que nosotros teníamos atado. Nos salvó, nos dio libre albedrío. Del principio Dios le dio libre albedrío. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando fueron creados, le dijeron, coman de todo fruto que hay aquí menos ese árbol, pero desobedecieron. Ese no es el caso de hoy. Lo que me quiso decir el Señor en este momento es que lo primero que pasó cuando Él estuvo en la tierra fue cuando Él comenzó el ministerio. Pero comenzando el ministerio tuvo varias tentaciones. ¿Qué pasa? Él fue bautizado con Juan. Cuando fue bautizado con Juan, va al desierto a pasar su proceso. Todo tiene que ver con proceso. Él fue a pasar el proceso y en el medio del proceso, ya casi terminando el proceso, él fue tentado por el mismo Satanás. Entonces, Satanás les dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces le dije, no solo vivirá el hombre del pan, sino de vuestra palabra. Entonces le dice Satanás también, si tú eres hijo de Dios, tírate que los ángeles, perdón, que los ángeles te ayudarán. Entonces dijo, no tentáis a Dios. De repente, cuando está, ya comenzó, se volvió al pueblo, Jesús recibe ataque sobre los fariseos. Óigame, los fariseos eran personas como lo que hay mucho ahora. Escúchenme, como lo que hay mucho ahora, que lo que hay mucho ahora es religioso. Los fariseos eran personas religiosas, personas que pensaban tener la ley a su acomodo. Tenían la ley y que esa es la ley que se tenía que cumplir. No solamente esa ley tiene que cumplirse, porque el Padre mandó a su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que para que no se pierda, para que haya una renovación, porque evangelio significa buenas nuevas, algo que tiene que cambiar, trastornar, fenomenal, tiene que ser como un fenómeno, porque un fenómeno es algo anónimo, es algo muy diferente. Jesucristo vino a eso, aquí a la tierra. Pero ¿qué pasa en sí? Que Jesucristo fue atacado por los fariseos, pero ese era el proceso que tenía que aguantar. De repente también estaba con Pedro, estaban rodeados con sus discípulos, y entonces Jesús le dijo, uno de ustedes me entregará. Entonces Pedro le dice, dímelo, Padre, dímelo, Maestro, dime ahora quién es que te va a entregar. ¿Por qué? Jesús conocía el corazón de Pedro. ¿Qué pasa? Que Pedro lo que iba a intentar a matar a Judas, lo iba a matar. Pero Jesús, sabiamente, porque tenía la sabiduría de lo alto, sabiamente le respondió, tú me negarás. Y Pedro dijo, yo Padre te negaré, yo te amo, yo muero por ti. Entonces Jesús le dijo, sí, me negará 3 veces antes que cante el gallo. Wow, es poderoso. Porque cuando yo le dije al principio que iba a hablar algo sobre la semejanza, porque es poderoso, porque yo digo, porque cuando Pedro le está preguntando, antes de él negar a Jesús, cuando le estaban preguntando, él dijo que él no era de esa gente, pero la persona que le preguntaba le decía
pero es que tú viste como ellos, andas como ellos, hablas como ellos, eres como ellos. Es decir, eso se llama semejanza. Pedro se parecía tanto a Jesús ya, que cuando Jesús estaba al borde del Calvario, ya lo estaban confundiendo. Es decir, no me malinterpreten. Ya le estaban diciendo a Pedro, es que tú eres igualito a ellos, tú en todas formas te pareces a ellos. ¿Qué pasa? Ya la transformación que Jesús le hizo a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. Pedro pescaba en el mar, pero Jesús le dijo, yo te haré pecador de hombre. Yo te haré pecador de hombre. Y lo hizo pecador de hombre, a tanto que fue que se pareció a Jesús. Por eso Pablo dice que tenemos que andar como anduvo Jesús. Un pequeño Cristo es andar como anduvo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que andar como anduvo Jesús. Nosotros tenemos que sanar enfermos, porque él mismo dijo, usted hará cosa mayor de la que yo hice. Si el Padre nos dice a nosotros que nosotros haremos cosas mayor de las que él hizo, si él sanó de enfermo, nosotros tenemos que sanar bien. Pero ¿qué pasa? Que no estamos conectados con el Padre, porque para tú hacer esa obra, tú tienes que estar conectado con el Padre. Si tú no estás conectado con el Padre, tú nunca vas a hacer ningún tipo de obra. Ningún tipo de obra tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque la conexión es que te ayuda a hacer los milagros. Es que te ayuda a que tú te digas el buen testimonio de que tú eres un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te dicen que tú eres un siervo de Dios, tú tienes que dar el testimonio. Es decir, que se sienta la presencia, la unción de Dios. Que digan, aquí viene un siervo de Dios. Aquí viene un ungido de Dios. ¿Por qué los profetas en aquellos tiempos se conocían? ¿Por qué? Porque andaban bajo Dios. Digo, José era un hombre muy sometido a Dios, con todas las circunstancias que pasó, todo el proceso que pasó, pero tuvo la victoria. Moisés, con todos los procesos que pasó, tuvo la victoria. Abraham tuvo su victoria. Abraham, y la victoria de él era el hijo prometido. Muchas personas lo dudaban de que Abraham iba a tener un hijo con esa edad, y mucho menos Sara. Pero el caso es que Jesús, cuando Pedro lo niega, ay Padre Santo, esto es fuerte. Cuando Pedro lo niega, le estaban diciendo, tú eres como ellos. Es decir, que se parecía tanto a ellos que lo confundieron. Así nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser así. Yo digo nosotros porque todavía estoy procesado, estoy pasando el proceso para parecerme a Jesús. Yo estoy predicando la palabra sobre la resurrección, pero todavía yo no he llegado al tema de la resurrección. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que llegar allá a la conexión. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Nosotros tenemos que llegar al proceso de Jesús. Si nosotros no llegamos a ese proceso, nunca vamos a alcanzar la gloria de Dios. Wow, es poderoso. Pero me gusta lo que dice aquí en el 20. Ya voy con la resurrección. Ya después que Jesús había resucitado, dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que les guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús dijo que nos iba a acompañar, que nos dejó una persona, que el Espíritu Santo, para que nos consolara, para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero el tema de hoy es la resurrección. Pero no totalmente me voy a inclinar a la resurrección. Voy a inclinarme a lo que Jesús hizo después de la resurrección.
Jesús le dijo al pueblo que ir a predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra fuera y hace tiempo, en todos los tiempos. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a ensanchar, lo que nos va a alimentar. La palabra de Dios es lo que nos alimenta, pero cuando tú la predicas, tú le estás dando una alma a Cristo. Pero esa persona no va a tener la convicción de decirle a Dios que no se le predicó. Por eso Jesús nos dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. No crea que discípulo es una persona que se vaya a sentar a la iglesia o ir cada culto y culto. Eso se llama un religioso. Eso es lo que se llama un miembro de la iglesia. Una persona que es discípulo es una persona que hace lo que hizo el maestro. ¿Qué hizo el maestro? El maestro predicó, anduvo, sanó, hizo muchos milagros. Nosotros tenemos que hacer milagros, tenemos que ser transformados. Con esta palabra los dejo. Nosotros tenemos que transformarnos, dar testimonio de quienes somos. Somos discípulos. Nosotros somos discípulos. Es decir, que nosotros somos cristianos. Nosotros, ¿qué significa cristiano? Pequeño Cristo. Cuando a ti te dicen pequeño Cristo, es que tú eres una persona que va a ir creciendo. Él va a ir creciendo. Nosotros somos hermanos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos la autoridad sobre la tierra. No deje que esa autoridad se te vaya. No deje que la autoridad se te vaya de tu mano. Óyeme, pueblo de Dios. Hay palabras que vienen ahora mismo. Así que te debe shakian soquia. Anda que man soquia manta la bachequia. Óyeme, pueblo de Dios. Dios te está diciendo que se someta más a Él. Óyeme, a San Pedro lo han catalogado como tierra del Espíritu Santo, pero San Pedro no se está moviendo como la tierra que debe de ser, que si es tierra del Espíritu Santo, aquí debe haber un avivamiento muy fuerte. Pero ¿qué pasa? La gente está muy confundida con lo que es avivamiento. Óyeme, cuando una persona está en avivamiento, en la gloria de Dios se refleja. Óyeme, no se está reflejando la gloria. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se refleja la gloria hay cambio. Y aquí no ha visto cambio. Y me excusa. Aquí no ha visto cambio. Yo no he visto ningún cambio. Yo no he visto ningún cambio que han dicho de que San Pedro está en avivamiento. Solamente saben hacer culto de avivamiento, pero no se está viviendo el avivamiento. Porque cuando estamos viviendo bajo el avivamiento es algo sobrenatural. Y no se está viviendo algo sobrenatural. Lo que se está viviendo es espíritu de emoción. Escúcheme, óigame, escúchame, pueblo. No deje que os engañen. Viva la palabra de Dios. Confíe en la palabra de Dios en esta. Oh, gloria a Jesús. Confíe en que usted es hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene el cielo a su favor. Lo que usted desató aquí lo está desatando el cielo, y cuando desata se hace. ¿Me entiende? Se desata y se hace. Es así que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, nosotros tenemos que cumplir la promesa. Ir y predicar el evangelio. He dicho, la gloria sea para Dios. Adelante, señor director.